Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera hacerlos pensar en esta situación que estamos viviendo hoy, donde los países están en una guerra que es trágica, pero quiero que consideren por un segundo cuál es la estrategia que muchos están adoptando en contra del país que encuentran que es el culpable de estar en el lado equivocado de la historia. Y en ese sentido quiero que vean. Muchos pensábamos, o al menos eso era lo normal en el siglo XIX y XX, que las guerras iban a ser de manera totalmente directa. Pero, pero algo curioso que está ocurriendo hoy es que se está bloqueando a un país de tal forma que en términos económicos puedan hacer lo menos posible. Hay algo que se llama el SWIFT, por ejemplo, que es algo que las personas tienen que sacar para poder transferir dinero de un país a otro. Yo, por ejemplo, pido un libro de algún otro país y tengo que hacer una transacción monetaria, como es pequeña, no me lo mandan, pero en mi banco hacen un SWIFT donde transforman dinero a dinero. Y en ese sentido, el hecho de que estén aislando a este país para que no pueda hacer eso, mostrar una noticia que está prohibido, no, lo están aislando de tal forma que no puede tener recursos de otros lados. Y esa es una estrategia que se veía antes, en la antigüedad, por ejemplo. Si uno piensa en el Antiguo Testamento, cuando Nabucodonosor quería destruir Jerusalén, quería destruir Israel, ¿qué fue lo que hizo contra Judá? Que lo narra contra Israel, que lo narra el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Lo que hizo fue un sitio. Él sitió la ciudad de tal forma que nadie podía entrar y salir, menos, mucho menos, para de ninguna forma entrar y salir los comerciantes. Esa era la forma en que los imperios en esa época tenían para mostrarle a los países que se creían grandes, que no eran tan grandes, que eran una palabra que hoy es una de las palabras mal más vistas en el vocabulario de las personas. Los países son dependientes. Los países son excesivamente dependientes unos de otros. Hemos llegado al punto donde la dependencia entre los países es tal que casi no podemos imaginarnos la vida sin los bienes que nos proveen el 100% de los otros países. Y uno piensa, pero eso es en el tema de los países, no me afecta a mí, no es tan así. Nosotros somos las criaturas más dependientes que existen en todo el universo. Somos excesivamente dependientes en todo sentido. Es la palabra más fea que existe hoy en el vocabulario. A todos les gustan las palabras libertad y independencia, pero somos dependientes. Somos terriblemente dependientes. Cuando nacemos, somos tan frágiles que deben cuidarnos de tal forma que ni siquiera, que incluso los recién nacidos tienen que tener mucho cuidado, los papás, la enfermera, los médicos, a la hora de tratar con ellos, porque el tema del cuello es muy delicado y no se le puede poner en ciertas posiciones a los bebés, por ejemplo. Después, cuando avanzamos en la edad, tienen que estar constantemente enseñándonos, debemos depender de otros. Entre menos queramos admitirlo, peor lo pasamos, ya que somos tan dependientes que cuando queremos aislarnos de los demás lo pasamos mal. Quiero mostrarles esto mismo en una historia de una persona que era dependiente y que notaba que era dependiente. Y que lo más probable es que él sabía que era dependiente, pero era dependiente en las cosas incorrectas. Y después de ser librado de esa dependencia, se puso en una distinta. Y yo quiero mostrarte en qué tipo de dependencia se le apuntó a que debía ponerse. La historia está en Juan el capítulo 5. Si ya han estado en reuniones donde yo he estado, estarán notando que solamente estoy tomando historias de Juan donde hay milagros. Dice así en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Este es el tercer milagro, la tercera señal que se nombra en el Evangelio. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí la lectura. Esta es una historia corta, singular y súper interesante. Hasta ahora las señales donde se venían narrando en el Evangelio siempre tenían la curiosidad o la implicancia de que había almas salvadas, o al menos había otros que creían, después de que el milagro era ejecutado. Durante las bodas de Canaán, los discípulos del Señor creyeron en él. Después de que el hijo de un noble fue sanado, incluso se nos menciona que él y su hijo y toda la casa de este noble creyó en Jesús. Pero en este sentido pareciera que el efecto es contrario. Ahora hay un milagro súper irregular y totalmente distinto a la narrativa. El evangelista nos quiere decir algo, ya que en base a este milagro pareciera que hay más enemigos formados que amigos. Parece que hay más almas condenadas que almas salvadas. Porque nótenlo, toda la oposición que se genera en contra de Jesús, ¿cuál es el tema? Tenemos a un hombre que está en un lugar, en Bethesda, cerca de un estanque. Si algunos tienen Biblias más actualizadas, las Reinas Valeras actuales, las NBI o otras, no creo que la NBI igual lo tienen, quizá habrán notado, si es que iban leyendo conmigo, que el versículo 4 muchas Biblias se lo saltan, no lo tienen y lo ponen como un pie de página. Esto es porque los manuscritos originales no se encuentran en ellos, pero nos ayuda, esta información lo más probable es que un escriba la tomó y la puso, ya que es cierta. Lo más probable es que eso nos ayude a entender a qué se refería el hombre en el versículo 7. Este era un hombre, y ojo, lo que este hombre esperaba era lo que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero la forma en la que este hombre esperaba era totalmente en contra de la Escritura. Nada dentro de la palabra de Dios indica que en base a que un ángel baje y mueva el agua y se agite el agua y las personas se lancen, va a salvar o a sanar a nadie. ¿Ya? Quiero que noten eso. Esta situación es en base a un hombre supersticioso. Este hombre pone su confianza o su dependencia en algo que se creía, que se pensaba que era cierto, pero que lo más probable es que no era así. Era algo, una costumbre, una cosa creída en ese momento, pero que no era real. El indicador que Juan nos da para el momento en que ocurre es una fiesta de los judíos, no se sabe cuál. Este es de los pocos momentos en el Evangelio de Juan donde no se nos menciona realmente qué fiesta es. El Evangelio de Juan es notable por todas las fiestas que menciona, pero aquí hay silencio de cuál es. No es necesario saber cuál es. El punto es que el ambiente es religioso, el ambiente es de acercamiento a Dios, pero todos los participantes de la historia pareciera que hacen todo menos acercarse a Dios. Pareciera que incluso las cosas que ellos hacen y realizan, como el guardar la fiesta, el estar en el lugar,
el día de reposo se utilizan para alejarse de Dios más que acercarse a Dios. ¿Notaron eso? Están en Jerusalén durante una fiesta. No solo en Jerusalén, en un pozo de Bethesda. Se nos da el lugar geográfico, se nos da el lugar temporal y también es religioso en una fiesta. Y se nos da el contexto de en qué día se da ya. Es aún más simbólico durante el día de reposo. Todas esas cosas son creadas por Dios para acercarnos a Él y se utilizan para alejarnos de Él. En ese sentido, quiero que observen cuál es la dependencia de este hombre. Él creía que si se lanzaba al agua primero iba a ser sanado, y esa era su principal preocupación. Y es aún más curiosa la actitud del Señor, ya que después de preguntarle si quería ser sano, ve su incapacidad y nota que quizá el hombre le estaba pidiendo al Señor de manera indirecta que él lo llevara al agua. Noten que este hombre pudo haber dicho, sí, quiero ser sano, no dice eso, sino que enfatiza todo el tema en el agua y en el movimiento del agua y en que él quiere ser llevado al agua. Incluso lo primero que dice es, no tengo hombre. Literalmente le dice, no tengo a alguien, alguna persona que me meta o que me ayude. Así le está dando una indirecta al Señor que lo que Él quiere es por medio de esta situación ser sanado. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y es impresionante que ahora ocurre un milagro y este hombre anda. Pero aparece un grupo, los judíos. En el Evangelio de Juan, los judíos se refiere a los que se oponen al Señor. Y es notable que el hombre, cuando se ponen a preguntarle, lo ven y le dicen que es día de reposo y no puede andar llevando su lecho. Y él le responde, el que me sanó me dijo, toma tu lecho. Noten que él dice, el que me sanó me dijo, toma tu lecho. Y ellos le preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho? No mencionan la sanación, no les importa la sanación. Y este hombre llevaba 38 años paralítico. No es algo que se pueda ignorar. Quizá ellos sabían que era la persona. Si nosotros viviéramos en un pueblo relativamente pequeño, todo es pequeño comparado con los pueblos con las ciudades de hoy, pero si viviéramos en esta época, se sabría quién es el hombre. 38 años lo habrían visto y sabían que era una persona paralítica o alguien con una incapacidad de moverse. Lo deberían haber tenido claro. Y el hecho que a ellos les preocupe más el que esté tomando su lecho en día de reposo, muestra el espíritu que está rondando este milagro. Estimado, puede que tú estás basando tu dependencia o tu salvación o tu relación con Dios en lo que haces, en lo que lees y en lo que piensas. En otras palabras, tú quizá eres una persona que se considera tremendamente buena porque conoce la palabra de Dios y la tratas de obedecer y en base a ella tratas de justificarte. Ahí está tu dependencia. Tú dependes de lo que haces o lo que lees y ni siquiera te basas en algo malo, te basas en esto. Y en ese sentido sientes que tu dependencia está en un lugar correcto. Y es mi deber, en base a lo que la palabra dice aquí, que no es así. Observa cuál es el resultado de dejar que la ley de Dios se use como forma de justificación. Mira lo que pasa después. Después de que lo interrogan, después, versículo 14, después, este puede ser, no sabemos a qué se refiere con después. Juan usa el después, por ejemplo, al principio del capítulo, para enfatizar que pasó harto tiempo, llegó otra fiesta. Estaba en otro contexto, llegó otra fiesta. Es un marcador que se usa en el Evangelio para enfatizar que pasa tiempo. No sabemos cuánto puede haber sido. Quizás fue el mismo día, quizás fue en un mes, quizás fue cerca de otra fiesta, ya que ya en el capítulo, en los siguientes capítulos van a aparecer otras fiestas. El punto es que pasó un tiempo. Y este hombre, noten dónde está. Esto es chocante. Está en el templo. Cualquiera que sea un estudiante del Antiguo Testamento sabe que aquí pasó algo tremendo. En el templo no entran los inválidos. En el templo no pueden entrar las personas con deformidades en el cuerpo. En el templo no entra cualquiera. ¡Wow! Dirá alguno que conociera la ley. ¡Wow! Esta persona tiene acceso a la presencia de Dios. El Señor lo sanó de tal forma que ahora sí puede entrar y que sí tiene un acceso pleno. ¡Wow! Dirá alguno. Esto es precioso. Lo que la ley deja fuera, el Señor
trae dentro. Pero el inicio del versículo es precioso, ya que él puede gozar algo que no había podido gozar en 38 años. Este versículo es precioso, pero miren cómo avanza. El Señor le dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hasta ahora incluso me parece que en el Evangelio de Juan, súper poco se hablaba del tema de los pecados con las personas que Jesús hablaba. Habló con Nicodemo, que era un maestro de la ley donde le enfatizó que debían nacer de nuevo, pero no le mencionó su pecado. Chocantemente incluso habló con una mujer que se sabía que tenía no las mejores actitudes y que era rechazada incluso en su pueblo, pero no le mencionó su pecado, aún con algunas cosas que ella le dice que hizo. Habló con un oficial del gobierno y no le mencionó su pecado ni el de su hijo, de por qué ocurriría la enfermedad de él, pero acá sí toca el tema del pecado. Y el tema no es tanto lo que hacía, el tema es en dónde está poniendo su dependencia, porque miren lo que pasó. Cuando él le dice que no peque, el hombre no responde, el hombre se va, el hombre va con los judíos y les avisa que Jesús era la persona que estaban buscando, ocasionándole problemas. Estimado, tú quizá no quieres admitir lo dependiente que eres. Tú quizá te sientes lo suficientemente libre e independiente para creer que en base a tus capacidades puedes ir arreglándote o Dios te da a lo más las herramientas para arreglarte y puedes ir creciendo de a poco solo, pero este pasaje muestra que no es así. Este pasaje muestra que una persona aún dejada a su suerte con todas las bendiciones de Dios y con todas las de entrar a su presencia, inmediatamente, cuando el Señor lo confronta con su pecado y le muestra algo que es súper básico, que somos pecadores, Él no quiere y Él lo rechaza. El inicio, el prólogo del Evangelio de Juan, nos dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquí está ese sentido. Todo el resto del capítulo 5, léanlo después, es tremendo, redunda en el tema de quién es Jesús, y el tema es que Él es el Hijo de Dios y que toda la ley había sido escrita para anunciarle a Él. Incluso así termina el capítulo. Creen en Moisés, crean en mí, porque de mí escribió Él. Ustedes creen que en la ley, y ahí está. En ese sentido, cuando el Señor les está mostrando que la ley fue hecha para una cosa buena, para algo muy bueno, para acercarnos a Dios, y nosotros la usamos para alejarnos de Dios. Incluso nos dice algo súper cierto, nos dice que en el día de reposo, Dios puede trabajar. Cuando fue la creación, en el séptimo día, Dios descansó y lo santificó. Y en ese sentido nosotros torcimos el día de reposo. ¿Tú sabes lo que es el día de reposo, todo esto? El día de reposo es para apreciar a Dios y para ver lo glorioso que es. En ese sentido, obedecer la ley de Cristo es estar reposando mucho más que no obedeciendo. Y si quieres saber cuál es lo más crucial acerca de la ley, es que nos apunta a nuestra dependencia de un Salvador, es que nos apunta a nuestra dependencia de lidiar con nuestro pecado, el cual no podemos resolver por nosotros mismos, y necesitamos que Dios sea el que nos salve y que nos redima. ¿Quieres saber qué es dependencia real? No es depender en fábulas, en movimientos de agua, tampoco es en depender en la ley de Moisés para tu propio bien, sino en depender en que Dios es el único ser infinito e independiente y libre que existe en el universo. Y en su dependencia, libertad y soberanía mandó a su Hijo, que es Dios, igual de libre e independiente y todopoderoso, y fue a una cruz y murió por ti. Y en ese sentido, tienes que dejar de buscar salvarte a ti mismo. Tú no eres independiente, tú no puedes contigo mismo, tú no puedes con tu pecado. Tiempo después, poco tiempo después, el Señor estaba explicando acerca de la diferencia de los antiguos maestros y Él les dijo a sus discípulos,
que Él es la puerta de, de las ovejas. Todos los que antes de Él vinieron eran ladrones y salteadores que usaban la buena ley de Dios para propósitos malvados, para llenarnos de cargas y no llevarlas ellos, como dice Mateo. Él es la puerta, el que por él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, porque él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Noten cómo este hombre, en el capítulo 5 utilizó lo que el Señor le dio para no tener vida, ni vida en abundancia, sino para seguir sujeto a todas las cosas que se seguía sujetando. Se sujetaba a las creencias del pueblo y ahora se sujetaba a las creencias de el pueblo. Quizás estos fariseos que le hablaron en los primeros versículos antes que dijeran en el versículo 14, después lo incentivaron a que tenía que obedecer la ley y que tenía que entender que no podía andar llevando su lecho en día sábado. Puede ser, no sabemos cuánto tiempo pasó. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que este es un indicador de que el Evangelio de Juan nos dice, oye, tú aún con la ley, puede que tú aún con la palabra de Dios, eso no te hace salvo. Creer en que Jesús murió por ti te hace salvo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el minuto que me queda. Cuando el Señor vino a este mundo a morir por ti, debes entender que no lo hizo para llenarte de cargas, lo hizo para Él llevar la carga. El hecho de que Él muriera por ti significa que nosotros teníamos que morir por haber quebrantado la ley. Y ya que Él murió por nosotros, podemos tener vida y vida en abundancia, y eso no es alejarnos de Él, eso es acercarnos a Él, vivir para Él. El templo y el día de reposo son imágenes de cómo Dios viene al mundo, en su presencia en el templo y en su reposo en el día de reposo, en su gran creación terminada y bien hecha. ¿Te has preguntado por qué a los creyentes Dios nos salva y no nos vuelve santos de inmediato? Ni siquiera nos lleva al cielo de inmediato. Es porque Él ama los procesos, porque somos criaturas hechas de procesos, para procesos, somos finitos. Y en ese sentido Él te quiere enseñar y te quiere mostrar que la vida cristiana no es volverte perfecto inmediatamente, sino santificarte por medio de la salvación que Él hizo en la cruz. Esa salvación perfecta, única y completa, puede ser lo que vaya formando tu vida, lo que vaya haciéndote cada vez más parecido a Él, en base al gozo de saber que has sido salvado por Él. Pero, ¿cómo, cómo, cómo podemos ser tan ingenuos para creer que estamos en su presencia si solo lo utilizamos para salvarnos nosotros mismos? Estimado, deja de fingir. Si estás lleno de cargas, si estás lleno de ansiedades y le echas la culpa a Dios porque su ley es difícil, bueno, la verdad es tu culpa este sentido. Él no es agravante, bonita palabra, ¿eh? Él no es gravoso, lo digo, estoy hablando de ese versículo donde Él dice que vengan a Él todos los trabajados y cargados, y no les dice porque les voy a poner cargas distintas, no, Él dice porque mi yugo es ligero, mi carga es simple, porque Él es manso y humilde de corazón. Él es el único que nos puede llenar de gozo y delicia y de vida eterna, porque Él murió por nosotros. Nadie más puede morir por ti, ni los maestros de la ley, ni la misma palabra, sino la palabra encarnada. Creen que Jesús murió por ti y libérate de esa horrenda carga que tú has impuesto sobre ti mismo, en esta dependencia en las cosas inútiles, y vuélvete dependiente del Dios vivo y verdadero que mandó a su Hijo morir por ti. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias damos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte de la reunión. Un mensaje claro, un mensaje nítido. Como siempre lo indicamos, predicamos a Cristo, predicamos salvación en Cristo, no en nosotros, no en nuestro esfuerzo, es vano nuestro esfuerzo. Para la segunda parte de esta reunión, quiero hacer una pequeña meditación. El texto que voy a revisar y que podemos estudiar un poquito da para muchísimo, pero quiero hacer una pequeña meditación para que podamos revisar cada uno en nuestros corazones qué estamos haciendo
con nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Dios? Este mensaje está especialmente dirigido ahora a personas que somos creyentes, personas que hemos recibido esta salvación, el perdón de nuestros pecados. Si usted es un creyente, si usted ha recibido el perdón de sus pecados, es más, si usted acaba de escuchar a nuestro hermano Cristian y ha reconocido en Cristo Jesús a aquel Salvador, aquel que perdona su pecado, entonces este mensaje que viene ahora está especialmente pensado en usted. No significa que otras personas no lo pueden asimilar, pero está pensado especialmente en usted. Les voy a compartir la pantalla. Tengo por acá, creo que me equivoqué, era la otra. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Se ve igual, pero no es igual. Es casi igual. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, los 14 primeros versículos. Quiero que veamos el contexto. ¿Qué pues diremos? Dice el Señor a través del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un texto fuerte, es un texto profundo, es un texto que está dirigido a todos los que somos hijos de la gracia, hijos del favor de Dios, que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos recibido el perdón de Dios, el regalo de Dios, que hemos recibido perdón, y ese perdón ha sido logrado por un pago, el pago de una vida, la vida de Cristo Jesús, nuestro Redentor. En este texto, tal vez al principio, Pablo comienza con una pregunta que responde de inmediato. Podríamos pensar que es una encrucijada. Nos hace la pregunta, ¿cuál será tu actitud y mi actitud frente al pecado? ¿Y cuál será mi actitud y tu actitud frente a la gracia que perdona ese pecado?
¿Perseveraremos en el pecado? ¿Insistiremos en el pecado? ¿Haremos una vida pecaminosa a propósito, explícita? De manera que, como pecamos harto, entonces la gracia, el regalo de Dios va también a abundar. Esa es la interrogante. Esa es la interrogante. Le comento que hace unos pocos días estuve leyendo un artículo de una especie de religión, secta, movimiento, que aseguran que se debe pecar harto para que el sacrificio de Cristo tenga aún más valor. Ellos dicen algo así como que el que mucho peca, mucho más perdón recibe. Mire, eso podría ser cierto cuando tú no has recibido el perdón. Tal vez una persona que ha pecado mucho en su vida y que de pronto encuentra a Cristo va a recibir perdón por todo el pecado que hizo en su vida y por el pecado futuro incluso. Tal vez una persona que ha pecado menos, el día que encuentra a Cristo, que Cristo le rescata, podríamos, si es que le ponemos números, podríamos pensar que recibe un poco menos de perdón, pero ¿sabe qué? Cuidado, todos recibimos el 100% de perdón. Lo que pasa es que hay personas que han pecado más que otras, pero todos recibimos el 100% de nuestro pecado, 100% de perdón. Pero está bien este pensamiento de llegar y decir, ¿sabe qué? Perseveremos en el pecado, insistamos en el pecado. Tranquila, hermana, hermano, tranquilo, peque con toda confianza, porque de esa manera la gracia de Dios abundará y sobreabundará. Hay cosas que nos impiden pensar así al creyente. Simplemente estamos impedidos. No. El mismo apóstol, inspirado por Dios, responde en versículo 2, dice, de ninguna manera podemos pensar de esta forma, perseverar en el pecado para que la gracia también abunde. En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué en ninguna manera? ¿Por qué nos impide pensar así? Porque el apóstol nos recuerda que hemos muerto al pecado. Hermana, hermano, hemos muerto al pecado. Cuando creímos en Cristo hemos muerto al pecado. Esto significa que ya no somos esclavos del pecado. No lo somos. Tal vez usted está pensando en algún pecado que usted mantiene en su vida. Yo podré estar pensando en algún pecado que yo mantengo en mi vida, pero que me lamento de él y lloro cada vez que caigo y le pido al Señor que me ayude. Esa es una actitud muy distinta a decir que seguimos siendo esclavos del pecado, porque no lo somos. Porque con Cristo Jesús, tenemos una nueva condición. El pecado ya no abunda en nosotros. Así debe ser. Esto debe ser natural para un creyente. Un creyente debe de manera natural, ya creyente, no tener abundancia de pecado en su vida. Usted y yo debiéramos tener eventos de pecado, caídas, accidentes, hierros o errores de pecado, pero ya no es nuestra forma de vida. Definitivamente. Definitivamente.
Vamos a ver en nuestra vida cotidiana cómo se puede traducir esto. Pero hermana, hermano, si usted creyó en Cristo, escuchó el mensaje un día, creyó en Cristo Jesús, entendió que Él murió en la cruz por usted, por mí, y que eso perdonó el pecado, que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Si usted entendió eso, ese mensaje, pero tal como la semilla cayó sobre su corazón de piedra, porque nuestros corazones a veces son durísimos, si esa semilla que usted recibió con gozo y que usted dijo ser creyente y cayó en un corazón de piedra que no quiso ablandarse, que usted no quiso entregarse al Señor, es muy probable que usted no haya echado raíces, la Escritura no haya entrado realmente y pudo haber sido hasta un entusiasmo. Porque si usted ha seguido, después de creyente, ha seguido perseverando en el pecado, ha seguido viviendo tal cual como vivía antes, pues debe revisar su condición. No es posible que un creyente verdadero persevere en el pecado con el que vivía antes. Es bueno que todos revisemos cada día nuestra vida, porque la vida cristiana y la salvación no son producto de una emoción. Hay una transformación y un nuevo nacimiento de parte de nuestro Señor. Cuando murió nuestro Señor, cuando murió en la cruz, nosotros tuvimos perdón. Todo aquel que cree que ese sacrificio en la cruz es realmente un sacrificio hecho por ti, por mí, entonces podemos decir que somos salvos, que Dios ha venido a morar en nosotros, que ha perdonado nuestro pecado. Algo importante, nosotros no somos salvos porque creímos. Ojo. Nosotros somos salvos porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, por mí. Ahora, es necesario que usted lo crea, es necesario que usted se apropie de ese sacrificio, pero yo no soy salvo porque creí, porque de hecho mi fe es muy débil. Y eso sería mi propio esfuerzo, y el esfuerzo lo hizo nuestro Señor. Tenemos que ponernos en sus manos. Creemos que ese sacrificio sí fue por mí, yo lo creo. Entiendo que Él perdonó mi pecado y solo Él lo hizo. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Ni siquiera el hecho de haber creído tiene algún mérito para mí. Dios abrió mi corazón, mi mente, mi razón para creer en Él. Es Dios. Es Dios el autor y consumador de toda salvación. Cuando el Señor nos salvó en la cruz, mire, este texto, analizándolo un poquito, el texto indica, si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, cuando Jesús murió en la cruz, usted murió y yo morí con Él. Y morimos al pecado. Morimos al pecado. ¿Cómo podremos seguir viviendo en pecado si ese día morimos al pecado con Él? Es extraño porque ese día ocurrió hace 2000 años. No estábamos nosotros, todavía no existíamos. Pero la Escritura dice que ese día Cristo estaba muriendo por mi pecado y yo estaba muriendo con Él. Es una paradoja del tiempo. El texto también me dice que fuimos bautizados con Cristo en su muerte. Estamos identificados con Él en su muerte, absolutamente identificados. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado.
Eso también ocurrió ese día. ¿Cómo podríamos seguir insistiendo en pecar si la Escritura nos enseña que ese día morimos al pecado? Morimos al pecado y el Señor murió. También el texto nos indica que hemos resucitado espiritualmente, hemos resucitado, espiritualmente hablando, para un propósito, para perseverar en el pecado. No, dice que hemos resucitado para andar en vida nueva. Para eso hemos resucitado. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Para qué? Para andar en vida nueva, porque hay nuevo nacer. Nuestro viejo hombre, ese hombre sin Cristo, ese hombre sin Dios, ese hombre sin perdón, ese hombre sin gracia, y esa mujer, por supuesto, ese viejo hombre, ese que peca o que pecaba habitualmente, fue crucificado, se acabó, terminó, no más, no hay más. Y eso es para que ya no seamos más esclavos del pecado, porque éramos esclavos del pecado. ¿Qué otra cosa ocurrió? El Señor murió, y cuando el Señor murió, al pecado murió. Y ahora, como Él vive, dice la Escritura que vive para Dios. Y nos llama, aquí tengo y nos llama y nos dice que como nosotros nos identificamos con Él en su muerte, en su sepultura y resurrección, también debemos vivir para Dios. Somos llamados a vivir para Dios. Si usted, hermana y hermano, pasa episodios en que persevera en el pecado, como si estuviera el viejo hombre aún viviendo en usted, entonces no está cumpliendo el propósito básico que Dios hizo al salvarnos. Él nos amó, nos salvó, nos perdonó y nos dio un propósito: vivir para Él. Y nos equipó, nos dio elementos, herramientas. Le menciono solo una: el Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? Al igual que nuestro Señor, debemos vivir para Dios. Nuestro cuerpo, este cuerpo, sigue siendo mortal. Eso es verdad. Está también mencionado ahí. Nuestro cuerpo sigue siendo mortal. El Señor no nos ha transformado aún en cuerpos incorruptibles, en cuerpos que no enferman, en cuerpos que no mueren. Este cuerpo, esta materia, sigue siendo mortal. Y ojo, nos sigue invitando a que le obedezcamos en sus concupiscencias, en sus deseos. Pero no debemos obedecer esos deseos. Para no obedecer esos deseos tenemos que estar llenos de Dios y vivir para Dios. Cada vez que nos desviamos un poco, nuestro cuerpo nos quiere manejar. Pero dice en este Romanos 1 que el pecado que vive aún en nuestros cuerpos y que quiere aflorar a veces, ya no se enseñorea de nosotros, no es nuestro Señor. El pecado fue nuestro Señor. El pecado nos tenía esclavizados y nosotros le decíamos Señor pecado. Pero ahora decimos Señor Jesús. Nuestro Señor ahora es Cristo Jesús, el que nos limpió el pecado y nos perdonó el pecado y nos perdona ese pecado que a veces ocurre. Que a veces ocurre. No ese pecado en el que yo abundo. Aquí la obra de Cristo es la importante. Nuestras obras no son las importantes. La obra de Cristo es la importante. ¿Se da cuenta, hermana, hermano? ¿Se da cuenta
A veces no tomamos conciencia de lo que el Señor hizo con nosotros en la cruz. Y por lo tanto, a veces pudiera a usted ocurrirle, me ocurre a mí, a veces abundamos en pecado y perseveramos en pecado, como si el Señor no nos hubiera rescatado. Nos libre el Señor, nos libre el Señor de esa actitud, nos libre el Señor de esos pensamientos malos, nos libre el Señor y nos recuerde en todo momento de dónde hemos sido rescatados. Yo puedo abundar en pecado escuchando al diablo, escuchando la carne o escuchando este mundo. Tenemos enemigos que nos invitan. Tenemos nuestra memoria frágil que podría olvidar que estamos muertos al pecado. Hermana, hermano, estamos muertos al pecado. Pero a veces me olvido y me agrado de actividades, amistades que son lejanas a Dios. Que el Señor nos libre de relacionarnos permanentemente. No significa que usted no puede ya saludar a alguien que no es del Señor. Otra cosa ya es empezar a participar en una serie de actividades permanentemente que no son del Señor, que están reñidas con el Señor. Por supuesto que no nos corresponde eso el Señor no lo quiere. Cada vez que desobedezco a Dios y que no tomo conciencia de que el Señor murió por mí en la cruz y que yo con Él morí al pecado. Lea usted, hay varios pasajes que muestran esto, a la vida antigua, a la vida nueva. Me gusta un versículo de Colosenses capítulo 3, cuando nos dice que no está bien que vivamos en nuestra ira, en nuestro enojo, en la malicia, en la blasfemia, en las palabras deshonestas, que no es bueno, que estemos en esa actitud. No es razonable. Estaba diciendo yo que hay ocasiones en que me podría estar tomando una especie de vacación, de decir, ¿sabe qué? Por unos días voy a hacer como que no soy creyente. ¿Se imagina usted? Una cosa así. Por unos días no voy a ser creyente. Si hago eso, no sepa. Entonces me pongo perezoso, perezosa. No ayudo a los hermanos. No, si otra persona los ayuda, no. A otras personas no he ayudado tanto, le toca a otro. No predico el evangelio, voy a pasar más. No, ya no predico el evangelio. No, si lo he predicado tantas veces, no me escuchan. No, ya me dicen, me echan talla. En mi trabajo, en la escuela, en el barrio. No, aporte a la congregación. No, cero aporte. No, sí, hay otros hermanos, lo hacen muy bien. Hay otros hermanos que lo hacen muy bien. Sí. Reunión de oración. No, es que siempre llegan poquitos, así que, bueno, un día más que lleguen poquitos. O asistencia a reuniones. Hermana, hermano, no asistir a reuniones es complejo. Usted está invitando al pecado a que entre. Asistencia por Zoom, no importa. No importa. Pero es alimento muy bueno para todos. ¿Cómo está su imagen? Una imagen, la imagen del creyente frente a los demás. ¿Está muy dura? ¿Está muy buena? ¿Está mala? ¿O no me alimento adecuadamente? No me alimento adecuadamente. No, los videos de la iglesia no son suficientes para mí. No, tengo que buscar otros predicadores, mejores predicadores. Probablemente hay mejores predicadores.
pero yo le aseguro que el alimento que tenemos en nuestra iglesia es súper suficiente y hay un montón, casi 300 videos con hermanos que nos han explicado la palabra de una manera muy clara, muy nítida, muy escritural. ¿Para qué se pone a buscar predicadores elocuentes? Incluso entre medio hay algunos judaizantes por ahí, uno no se da cuenta. Me puse a vivir como antes, sí. Voy a aprovechar la pandemia, voy a vivir como antes. Cuidado, hermana, hermano. Hay distintas formas de perseverar en el pecado. ¿No cree usted que porque no se puso a hacer cierta cosa horrenda, horrible, espantosa, entonces usted no está perseverando en el pecado? Cuidado. Hay demasiadas oportunidades de maldad, demasiadas. Vamos a terminar, se acabó el tiempo. El Señor nos ha bendecido con grandes bendiciones en este último tiempo, en los postreros días, ha hablado por el Hijo. Él lo constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo y nosotros somos rescatados por Él. Y Él nos viene a buscar a nosotros y vamos a estar con Él, con el heredero. ¿No es suficiente? Nos hizo morir al pecado, nos ha hecho renacer, nos dio vida nueva, nos enseñó que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a eso, podemos vivir y debemos vivir este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Es un privilegio. ¿Vale la pena perseverar en el pecado? No. Ni un instante, ni un instante.